Hoy te platicaré de la detención de un alcalde panista acusado de ligas con el narco. En mayo de este 2023 en redes sociales apareció un audio en donde se escucha la voz del alcalde de Matehuala poniéndose al servicio de un cártel. En esa ocasión, la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí inició una investigación en su contra, mientras que el alcalde acusó que el audio era falso y que estaba siendo víctima de una guerra sucia. Tuvieron que pasar 6 meses para que el edil panista fuera detenido. Sin embargo, no lo detuvieron por ese audio ni por otras polémicas que ha protagonizado. El presidente municipal fue detenido este mismo día, acusado de malversación de fondos de la nómina del ayuntamiento. En este video te platicaré de la detención del alcalde de Matehuala y de las investigaciones que han sido abiertas en su contra. Bienvenidos a un video más del Caporal. Comenzamos. Es alcalde, es salido del PAN, detenido acusado de malversación de fondos de la nómina del ayuntamiento, investigado por enriquecimiento ilícito y presumiblemente grabado poniéndose al servicio de la delincuencia organizada. Jugármela, porque yo te dije, yo soy transparente y jalo con el cártel transparente, y lo que el cártel me diga aquí está, y lo que el cártel merezca aquí está. Para quienes me ven en vivo, he dejado una encuesta que pueden responder en la caja de comentarios a lo largo de esta transmisión. Como lo he hecho últimamente, esta transmisión se divide en 2 partes. 1, te voy a platicar de la noticia, la detención del alcalde, y 2, te voy a platicar del historial del alcalde, de todas las investigaciones que se han acumulado en su contra. Así que empiezo con la noticia. Él es Iván Estrada, alcalde de Matehuala, San Luis Potosí. Ha salido de las filas del PAN. Aunque la noticia surgió como un rumor, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha confirmado que minutos antes del mediodía de este sábado 11 de noviembre ejecutó una orden de aprehensión en contra del edil por el delito de ejercicio abusivo de la función pública, en específico por una acusación de malversación de fondos de la nómina. Te muestro en pantalla el comunicado emitido por la Fiscalía de San Luis Potosí, en donde la Fiscalía confirmó aquí la detención y en donde agrega que el alcalde, una vez detenido, estaba por ser trasladado al Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales en la capital potosina. Ahora bien, esa es toda la noticia. Apenas y la autoridad ha confirmado la detención. Pero, ¿qué hay más allá de esta detención? Sobre el alcalde pesan otras 2 investigaciones. La primera se inició tras lo ocurrido en mayo de este año, cuando se revelaron audios en donde presumiblemente se le escuchaba hablar con un integrante de la delincuencia organizada, en donde el alcalde presumiblemente se pone a la orden de un cártel. De hecho, se trata de un audio que te compartí al inicio de esta misma transmisión y que te muestro nuevamente. Jugármela, porque yo te dije, yo soy transparente y jalo con el cártel transparente, y lo que el cártel me diga aquí está, y lo que el cártel merezca aquí está. La invitación a que te suscribas a este canal. No encontrarás información tan completa como en este espacio. Por este audio que te acabo de mostrar, se abrió una investigación en contra del edil, a quien le pidieron una toma del registro de su voz. Sin embargo, el alcalde se negó a hacerlo de manera voluntaria e incluso interpuso un amparo para evitarlo. Pero el 27 de julio finalmente fue detenido como parte de una orden de comparecencia para avanzar con esa investigación y con la toma del registro de su voz. En esa ocasión se reservó el derecho a comparecer o declarar y finalmente fue dejado en libertad. Pero en una comparecencia posterior sí cumplió con la toma de prueba de voz, cuyos resultados no han sido dados a conocer. Y en su defensa, el mismo alcalde ha justificado que las grabaciones fueron fabricadas e incluso culpó al PBMista Alejandro Segovia, quien fue el alcalde que lo antecedió, lo acusó de iniciar una campaña negra en su contra y de estar detrás de la operación de los delincuentes en el municipio de Matehuala. Ahí hay 2 o 3 personas que no son ni de Matehuala y les duele mucho que Matehuala esté creciendo, que Matehuala haya regresado la gobernabilidad y el respeto otra vez después de 3 años de carencia de esta gobernabilidad y este respeto. Por ahí pues nos están calumniando, nos están difamando en mi persona, pero pues yo le digo a la gente de Matehuala que yo estoy dispuesto a cualquier examen toxicológico, de lo que sea. El panista también tiene una investigación adicional, aunque sin orden de aprehensión, por presunto enriquecimiento ilícito, investigación y acusación sobre las cuales no hay más detalles. Otro escándalo en torno al alcalde
justo aunque no está ligado directamente a él, ocurrió en abril pasado. Un mes antes, el 24 de marzo, el alcalde designó como nuevo director de la Policía Municipal a Francisco Eduardo Moreno, y un mes después, ese mando policíaco fue arrestado junto con otros 3 policías, luego que fueron sorprendidos en posesión de droga. Esta detención fue confirmada en su momento por el propio gobernador de San Luis Potosí, el PBMista Ricardo Gallardo. Ahorita en Matehuala viene detenido, me acaba de informar el secretario general, el director de la policía. Se le encontró bolsitas en su oficina. Pues ahorita es lo que va a definir el Sedena de qué son esas bolsitas blancas. Al respecto, el alcalde aseguró también en una transmisión en su cuenta de Facebook que no se opondría a las investigaciones que hay en contra de su propio personal, los trabajadores que forman parte de su administración, y se deslindó también de los delitos que pudieran incurrir estos trabajadores. También quiero decirles en las notas que han salido últimamente que pues mi postura como presidente municipal es estar apegado a la ley, decirles que tenemos más de 800 trabajadores en el ayuntamiento, los cuales son responsables de sus actos y sus acciones. Si el día de mañana cualquiera de estos, por incurrir en algún delito o en alguna falta, son citados por la Fiscalía, yo no me pondré como presidente municipal. Sobre estos casos, a este canal te traje estos videos que te muestro en pantalla. Te voy a dejar la liga de la descripción, por si quieres todos los detalles de cada uno de estos acontecimientos. Lo vas a encontrar en la descripción de esta transmisión. Todo este escándalo en torno al alcalde de Matehuala ha ocurrido en medio de una ola de secuestros y desapariciones en el municipio y en sus alrededores. Uno de los últimos casos fue este que te muestro en pantalla, cuando se reportó la desaparición de 23 personas y cuando las autoridades iniciaron su búsqueda, encontraron en realidad a más de 100 secuestrados, la mayoría de ellos migrantes. Por este escandaloso secuestro fue que comenzaron a ser investigados las autoridades municipales y que ingresaron cientos de elementos federales de la Guardia Nacional, del Ejército, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes, pero también garantizar la seguridad de quienes circulen en la zona. Por todos estos acontecimientos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció un incremento de la inseguridad en Matehuala, tras lo cual pidió a la gente, principalmente a migrantes, mantener precauciones en su paso por San Luis Potosí. Te muestro lo dicho por el presidente, pero antes voy a dar por terminada la encuesta que he hecho para esta transmisión. La pregunta fue: ¿qué tanto confías en la impartición de justicia cuando los detenidos son funcionarios? ¿Mucho, poco o nada? Si no alcanzaste a votar en vivo, escribe en la caja de comentarios tu opinión y el por qué. Me interesa mucho saber lo que opinas. Ahora sí, te muestro lo dicho por el presidente y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Nosotros vamos a cuidarlos, pero sí hay riesgos, secuestros de la delincuencia organizada que estábamos ahí atendiendo. Ahora tenemos otra vez problemas en Matehuala, en San Luis Potosí, y son secuestros a migrantes.